Bienvenida, iglesia victoriosa, iglesia maravillosa del Señor. Es iglesia preciosa que es muy amada por nuestro Padre Celestial. Una vez más estamos reunidos juntos en familia, ahí en sus hogares. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este culto, a este hermoso tiempo de alabanza, adoración a nuestro Dios y este tiempo también de escuchar su preciosa palabra. Yo sé que ustedes están expectantes. Nosotros hemos estado orando por este tiempo maravilloso en el cual vamos a comer, disfrutar su palabra. En este momento donde escuchamos voces de miedo, de crisis, el Salmos 22 dice que de Dios es el reino y que Él gobierna sobre las naciones. Es maravilloso saber que nuestro Dios es el que está pendiente, es el que está siempre encargado de nuestras vidas. Nosotros ya no pertenecemos más a este reino de miedo, de tinieblas, a este reino de oscuridad, sino que estamos nosotros en un reino intocable. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque la subida del dólar no afecta a nuestra vida? Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque un golpe de estado no afecta a nosotros los que hemos confiado en nuestro Señor? Él es el único Rey y digno de ser alabado y exaltado. Amén. Podemos descansar, confiar, tener días de gloria en esta tierra, poder acostarnos confiados sabiendo que nuestro Dios, Él es nuestro Rey. ¿Quién es nuestro gobernante? Es nuestro Dios. Si bien es cierto, por orden natural estamos en un país bajo un orden natural que es puesto por Dios, pero quien nos representa y a quien nosotros rendimos cuentas antes que a ningún hombre es a nuestro Padre Celestial, en quien no hay corrupción. Es maravilloso saber que en el cielo no hay corrupción. Él siempre se da para nosotros y en favor de nosotros. Así que, amado hermano, te animo que este momento te entregues a tu Dios, a tu Rey, a que lo alabes, a que le exalte. Él es el más importante en esta tierra. Él es el más importante para nuestras vidas como su pueblo y sus hijos. Así que vamos a alabarle y vamos a declarar que Él es Rey. Amén. Aleluya. Amén. Alábale. Canta a tu Señor y dile que Él es Rey. ¡Aleluya! No hay nadie como Él. Vamos a decirlo. Cuán asombrosa son Dios sus obras. Como tú, nadie como tú, te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es su poder. Tierra y debajo de ella declara
proclamamos, Rey soberano, Rey soberano. Nadie como tú, no, no, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es su poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Dilo, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra bajo de ella declaran: tú eres rey, porque grandes son tus obras, grande es su poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Dilo, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, y tú eres rey, tú eres rey. Dilo, tú eres rey, tú eres rey, Señor. Aleluya. Gracias, Dios fiel, bueno, Rey. Aleluya. Te damos gracias a ti, Rey maravilloso y eterno.
su fidelidad en nuestras vidas. Aleluya. Y te adoramos y te exaltamos, muestras tu fidelidad. Y te adoramos y te exaltamos, muestras tu fidelidad. Y te adoramos y te exaltamos, muestras tu fidelidad. Y te adoramos, te exaltamos, muestras tu siempre y grande es su amor, su gracia me alcanzó, me dio la salvación. Una vez más y bueno, canta tu Señor. Dios está en este momento siendo exaltado y glorificado por las voces de mucha gente, su pueblo adquirido, aquel pueblo el cual Él rescató, sacó de la esclavitud. Se levanten esta noche a glorificar, a decir que Él muestra su fidelidad, a decir que en esta tierra vemos la fidelidad de Dios en cada hogar, en las calles, en cada negocio, en cada decisión que hacemos según la voluntad de nuestro Dios. Vemos su fidelidad, vemos la fidelidad de Dios obrando. Aleluya. Y te adoramos y te exaltamos, muestra su fidelidad. Y te adoramos y te exaltamos, muestra su fidelidad. Y te adoramos y te exaltamos, muestra su fidelidad. Y te adoramos y te exaltamos, muestra su maravilloso Dios, fiel de inicio a fin. Somos testigos, millones y millones de personas, testigos de la fidelidad de Dios. Y todos los que han sido testigos y son testigos de su fidelidad pueden decir amén, aleluya, amén. Gracias a Dios.
Ahora disponemos nuestro corazón precioso, tierra fértil, para recibir la palabra que viene a continuación, como la que es palabra de Dios. Aleluya. Amén. Buenas noches, hermanos. Siempre es un privilegio, un gusto enorme poder estar delante de cada uno de ustedes y poder compartir el mensaje y la buena palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es buena? Amén. Gracias a Dios tenemos aquí público, algo de público aquí delante, pero siempre es bueno, hermanos, y es un honor realmente poder compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Amén, el justo por la fe vivirá. Hoy más que nunca, como decía algo Jeremy al inicio, se hace necesario, ¿verdad?, entender y aprender todo lo que concierne a nuestra fe. Estas palabras se vuelven cada vez más vitales en nuestra vida. Entonces, literalmente, estamos viviendo días peligrosos, estamos caminando en valles de sombras de muerte, mientras se vaticina una segunda ola y otro virus por ahí que está ya forma parte de nuestro ambiente como nación, y encima otra tercera ola va a hacer lo que se tiene planeado vaticinar para recluir a la gente. Pero son días peligrosos, son días difíciles, y nosotros tenemos que preparar nuestro corazón en cuanto a la fe. David dijo en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahora, David dijo, aunque ande en valle de sombra, es decir, no importa dónde, ¿verdad? No importa dónde, si él en caso le tocase caminar bajo sombras de muerte, él dijo, no temeré mal alguno. Ahora, ¿esto fueron solo palabras? No, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos la vida de David fue un guerrero. David estaba siempre expuesto a la muerte. Pero David no perdió una batalla y David nunca fue entregado en las manos de sus enemigos. Él prevaleció siempre, obtuvo la victoria. Ahora, sí, entonces esto confirma que las palabras de David, cuando él dijo, no temeré mal alguno, en realidad se cumplieron sobre su vida. Ahora, si nosotros estamos temiendo, si estamos preocupados, entonces quiere decir que algo está fallando. Algo está fallando. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga y entienda. Entonces tenemos que entender la palabra de fe, tenemos que entender cómo es que Dios opera en beneficio nuestro, cómo es que Dios se mueve en esta tierra. Entonces hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo, porque la Biblia también dice que si alguno cree o le parece que sabe algo, no lo sabe como debe de saberlo. Quiere decir que siempre hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Dios no quiere solamente que sepamos las cosas, sino Él quiere que nosotros podamos practicar las cosas, ¿verdad? No es lo que tú sabes,
sino al final lo que tú practicas, vivir de acuerdo a lo que ya sabemos, lo que va a traer una diferencia a nuestras vidas. Entonces, hay una urgencia de conocer el mensaje de fe. Tenemos que saberlo para aprender a prevalecer en el tiempo en el cual estamos viviendo. Nosotros podemos traer palabras cuando sucede una desgracia a la vida de alguien, pero no es la voluntad de Dios. Tenemos que entender que esa no es la voluntad de Dios, pero gracias a Dios, Dios ha dicho en su palabra que va a edificar la iglesia. Él va a llevar a la iglesia hacia vivir o disfrutar del triunfo en Cristo Jesús. Dios va a ir tratando con nosotros para que tengamos una fe auténtica, una fe real, una fe donde podamos ver resultados de Dios en nuestra vida. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:5, dice ahí la escritura, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice la Biblia que somos guardados. Esta palabra significa protegidos, cercados, puestos bajo vigilancia por el poder de Dios, dice la palabra, mediante la fe. ¿Verdad? Aquí radica la importancia de la fe para que el poder de Dios pueda obrar en beneficio de nuestra vida, para que pueda traer liberación, rescate, para que pueda producir la voluntad de Dios para nuestra vida. Todavía hay cosas que tenemos que afirmar en nuestro corazón, conocer, pero también practicar, que es en suma el deseo de Dios, que nosotros practiquemos la palabra de nuestro Dios. Y la Biblia dice en Hebreos 11:1, dice la Biblia ahí, es pues la fe la certeza de lo que se espera, para ir encuadrándonos ya en el tema, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La Biblia dice que es por fe que entendemos que se hizo o se constituyó el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tener fe no es abrazar humo, tener fe es tener la sustancia real, es tener las pruebas, ¿verdad? La realidad en el ámbito espiritual. Entonces es tener la prueba tangible, la evidencia de las cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? Como tener los papeles de propiedad. Eso nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Si tienes los papeles, entonces es tuyo. Pero tenemos que ir viendo qué es lo que la palabra de Dios nos enseña o nos dice, o cómo podemos ir un poquito más allá en cuanto a nuestra fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Y en ese tanto, ahí nos vamos a centrar un poco en este asunto de las cosas que esperamos. La Biblia dice que por la fe entendemos. Esta palabra significa también captar. Por la fe captamos. Tenemos que tener la mentalidad o la mente lista para tomar la palabra de Dios, y siempre nos hace bien estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Estar atento para poder tomar la verdad, coger la palabra, un poquito acá, un poquito allá. Dios va a ir convirtiéndonos en gente de fe, ¿verdad? Donde tengamos una fe operativa en nuestras vidas. Ahora, antes Dios de llamar los mundos a existencia, como sabemos, todo fue hecho por la palabra de nuestro Dios. Pero antes de que Dios llamase los mundos a existencia, Dios estaba haciendo algo antes, que solo hablar creyendo, ¿verdad? Hay algo más aquí en la palabra de Dios, algo más que Dios hizo para traer a realidad natural las cosas que estaban en o cómo se formó todo en el ámbito del espíritu. Dios estaba actuando según un diseño interior. De Dios vamos a aprender, vamos a fortalecer esta idea conforme vayamos entrando. En otras palabras, Dios también quiere llevarnos a nosotros a pintar un cuadro interior primero en nuestra vida. O sea, Dios va a llevarnos a eso, y eso vamos a ver nosotros en su palabra, ¿verdad? Si no tenemos esto, entonces si no tenemos un cuadro, entonces no va a haber una fe real, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero
A nadie en un sentido no nos resulta extraño el tema de la fe o ajeno a nuestra vida, pero hay cosas que vamos a regar esta noche para darle, que va a añadir a nuestra fe, que va unido a nuestra fe también y que nosotros tenemos que ejercitar. Y estoy hablando acerca de nuestros ojos espirituales, de la importancia que tiene esto a nuestra fe. El asunto es que tenemos que aprender a situarnos en nuestra fe, entender los principios para tener los resultados de Dios. Ahora, Hechos capítulo 14, ahora sí, con más atención vamos a estar en la palabra de nuestro Dios. Hechos 14, verso 8, dice ahí la escritura: y cierto hombre de Listra, que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, es un hecho que no todos reciben la palabra de Dios de la misma manera, ¿verdad? En esta historia, su tiempo para este hombre imposibilitado de los pies había llegado. Ahora, no había llegado porque Dios lo decidió, sino que, o sea, no como un asunto que dependiera de Dios. La razón es sencilla, ¿verdad? Usted ve en la palabra, él oyó hablar a Pablo, él recibió primero el pan del Señor, ¿verdad? Había mucha gente, había mucho pan para todos, había muchas bendiciones para todos, pero él estaba atento a la palabra, recibió la palabra de Dios. La Biblia dice, él oyó hablar a Pablo, y Pablo, dice la escritura, viendo que tenía fe para ser sanado. Ahora, ¿cómo supo él eso? ¿Dónde lo vio? Él vio que este hombre tenía para ser sanado, lo vio en sus ojos. Lo vio en sus ojos. Entonces, de seguro que también su semblante podía reflejar eso, pero él lo vio en sus ojos. Hermanos, nosotros tenemos que entender que en cuanto a la fe, no solo importa los oídos espirituales o nuestros oídos naturales, también importan nuestros ojos. En este asunto de la fe, ambas cosas son importantes. Tus oídos y tus ojos espirituales tienen un poder tremendo. Pablo ora en el libro de Efesios para que nuestros ojos sean abiertos, para que cuando nosotros podamos oír el Evangelio, veamos las cosas imposibles de Dios siendo realizadas o nosotros ejecutando las cosas que dice la palabra que podemos hacer. El reino de Dios no es solo palabras. La palabra de Dios, cuando llega al corazón, cuando llega correctamente al corazón, la palabra debe producir imágenes. Eso es lo que hace la voluntad de Dios en nuestra vida. Produce imaginaciones. Esa es la esperanza bíblica. Eso es la expectativa confiable de la cual habla la palabra. Entonces, cuando hablamos de los ojos espirituales, de ejercitar nuestros ojos espirituales, estamos hablando de imaginaciones que internas, que son producidas por la palabra de nuestro Dios. Es decir, la mente está ocupada en todo eso, ¿verdad? Escuchamos noticias y cuando viene una noticia de algo, siempre causa temor. ¿Por qué? Porque la gente se ve metida en esas cosas, ¿verdad? Ella ve imagina que el mal viene a él y comienzan esas imaginaciones, esos cuadros, y el temor va creciendo con eso. Entonces, estamos hablando del aspecto negativo para que entendamos ahora lo que la palabra tiene que producir en nosotros cuando es correctamente recibida en tu corazón. Entonces, si nosotros nos habituamos a pensar correctamente, a soñar las promesas de Dios, cada vez va a ser más fácil, ¿verdad? Ya hemos visto lo contrario con el temor, sucede lo mismo. Cuanto más rápido traduzcamos en imágenes aquello que nosotros estamos escuchando de la palabra de Dios, cada vez será más fácil que el poder de Dios sea manifestado en nuestras vidas. O sea, ponlo en imágenes, escucha la palabra, deja que la palabra te llene y que produzca imágenes donde tú puedas verte disfrutando o haciendo o concerniente a la promesa o a la palabra que tú estás escuchando.
Por eso es que tenemos que basar nuestra vida en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo ya por nosotros. En eso tenemos que pasar ahí meditando hasta que se produzca en nosotros un cuadro interior donde nos veamos disfrutando o teniendo aquello que Dios promete en su palabra, tanto protección o cualquier bendición. Ahora, Jesús dijo en Mateo 6, Él dijo ahí el verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ya sabemos nosotros, en un sentido, tenemos el conocimiento que el ojo es una gran avenida de información a nuestro cuerpo, ¿verdad? Que puede ser buena o que puede ser mala. Y que según nosotros lo que hayamos recibido, así va a ser nuestra vida. Pero vamos a ir un poco más allá para entender algo más. Ahora, usted sabe que en realidad el ojo recibe la imagen. El ojo es como que toma la fotografía invertida y el cerebro se encarga digamos así, de procesar la información, ¿verdad? Porque en realidad es el cerebro el que hace todo el trabajo. Tu interior, al tomar la foto con tus ojos naturales. Ahora, recuerde, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, Jesús dijo, ya adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? Entonces, tú pasas una imagen y tu cerebro, la parte interior tuya, comienza a traducirla y comienza a interpretarla y comienza a involucrarse. Y Jesús dijo, si tú ya en tu corazón lo haces, ya pecaste. Y está hablando solo de imaginaciones, ¿verdad? Imaginaciones donde tú te hayas involucrado en eso. Entonces, el ojo funciona 40 veces más rápido que el oído. Por ello que para algunas personas en el sentido negativo pecar se hace más fácil para ellos que obedecer a Dios. Ahora, pero el tema para Dios se soluciona cuando Dios dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando estamos oyendo, muchas veces va a formar también o traducirlo eso en nuestra vida en imágenes. Y eso es lo que Dios quiere y lo que yo quiero poner en sus corazones. Tenemos que ponerlo en imágenes. Cuando Dios dice eres bendito, ponlo en imágenes. Ponlo en imágenes. Tú tienes que comenzar a trasladar eso a cada área de tu vida. Cuando habla de la protección, ponlo en imágenes. Tú tienes que decir, no solamente la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa a mi alrededor. Entonces tú tienes que ver eso, tienes que imaginar eso de acuerdo a la promesa y la palabra de nuestro Dios. Tú tienes que hacer eso porque ahí es cuando tu fe se libera y la palabra misma tú puedes soltarla de acuerdo a la imagen. El cuadro importa. Ahora, cuando Dios, miren aquí el principio en la palabra. Cuando Dios quería llevar a cabo su voluntad en los hombres, Dios usó el método audiovisual, ¿verdad? Y nosotros tenemos que convertirlo en lectovisual. Es decir, lo que leemos tenemos que comenzar a mirarlo. Ya, lo que lee lo mira. Dios usó al contrario para enseñarles algo a ellos. Cuando Dios le dijo a Abraham le dijo, Dios, haré de ti una nación grande. Pero él no sabía cómo, ¿verdad? No sabía cómo se iba a llevar a cabo porque él ya tenía 75 años. Ahora, Dios también le dijo que haría su descendencia como el polvo de la tierra, hasta que llegó a los 99 años, la última aparición de Dios en la vida de Abraham. Le habló Dios a Abraham, él creyó y Sara él estaba más viejo, tenía 99 y Sara ya era estéril. Pero esta vez estaba más estéril, ¿verdad? La palabra que usa la Biblia era necrótico, necrosis en su interior, es decir, ya estaba muerto, la parte interior estaba muerto, no podía ella concebir ya. Entonces, científicamente, médicamente, estaban desahuciados los dos para tener hijos. Entonces, él entendió después. Él entendió cómo es esto. Dice la Biblia en Romanos 4:17, Dios le dijo, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, usted póngase en el lugar de él. 24 años antes Dios le habló,
¿verdad? Dios le habló y él no le habló a Dios todos los días a él, pero él tenía que tener las promesas presentes delante de él. Pero Dios le habló hace 24 años, le seguía hablando Dios nuevamente pero las cosas no estaban bien para Abraham, ¿verdad? No estaban bien para él. Dios, ¿qué hizo? Dios comenzó a entrenar a Abraham. Y Dios también quiere hacer lo mismo con nosotros cuando nos da su palabra. Dios quiere entrenarnos en la fe. Entonces, ¿cuántos creen que Dios es el mejor entrenador? ¿Verdad? Dios siempre nos quiere capacitar a todos nosotros. Ahí Dios lo agarró a él y lo sacó y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Cuenta las estrellas, si las puedes contar. Imagínense a Dios, Abraham, tómate tu tiempo. Y Abraham contando, terminaste. Y le dijo, Señor, no las puedo contar. Dios le dijo, así será tu descendencia. Ahora Dios lo sacó, le dijo, Abraham, ahora alza tus ojos. Ya algo estaba entendiendo, alza tus ojos y mira. Porque le dijo, toda la tierra que tú veas la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Mira al norte, mira al sur, al este o al oeste. Lo que tú veas será tuyo. Imagínense, Abraham ahí siguió mirando, sigue mirando. Y siguió mirando. Dios le dijo, todo lo que tú veas será tuyo. Dios lo sacó después a contar a él. Dios le dijo, voy a hacer tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahora Abraham cuenta el polvo. Comenzó Abraham a contar el polvo. Dios le dijo, tómate tu tiempo, no estoy apurado. Comenzó a contar Abraham y al final dijo, Señor, no puedo contar. Dios le dijo, así va a ser tu descendencia. Dios, ¿qué le estaba diciendo? Abraham, usa tu imaginación. Usa tu imaginación. Sueña bajo mi palabra. Ahora, Dios, sabemos nosotros, Dios le cambió de nombre, ¿verdad? Y Dios, ¿por qué? Porque Dios le dijo, te he puesto por padre de muchas gentes. Y él dijo, bueno, ok, ya entendí. Ya entendió. Él se constituyó en el padre de la fe. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios al dar su palabra de forma audiovisual? ¿Verdad? Muchos han utilizado lo que había en su época. David dijo, Dios es mi escudo, mi castillo, mi fortaleza. Aquí no hay ningún castillo, quizás no tenga mucho sentido para muchos, pero podemos tomar cualquier cosa que puede representar seguridad para trasladarlo y decir, Dios es esto para mí. Dios es mi búnker. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estaba haciendo Dios. Ahora, ¿qué estaba haciendo Dios al darle su palabra de forma audiovisual, poniéndole ejemplos naturales como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, para que él los contemplase? Dios estaba llevándole a imaginar su voluntad, a soñar su victoria primero. O sea, eso es lo que Dios quiere poner siempre en el corazón, a que tú puedas soñar, a verte disfrutando. Esa es la visión de Dios para tu vida, eso no va a cambiar. Ahora, la fe, en otras palabras, estamos hablando del cuadro final, ¿verdad? El cuadro final de la voluntad de Dios. La fe es la palabra de Dios haciéndose viva, real y personal en cada uno de nosotros. La fe es el resultado de Dios hablando el resultado final a nuestro corazón. Dios está haciendo eso con su palabra, hablando del resultado final, para que no temas, para que no te preocupes. El resultado final en nuestra vida. Entonces, cuando está el resultado final en nuestra vida, ya no nos vamos a preocupar, ya no vamos a temer. O sea, cuando tú puedes ver el resultado, por eso la palabra va a producir eso, que tú comiences a soñar algo que se perdió, ¿verdad? Cuando ya somos adultos, se perdió, ya pensamos que tenemos que poner los pies en la tierra. Y dejamos de soñar con las promesas de Dios, dejamos de creer realmente. Cuando tú realmente estás creyendo, tú empiezas a soñar. No hablo de dormido, a soñar despierto. Te comienzas a imaginarte lo que hacen los niños, ¿verdad? Prométele un carro y comienzan a jugar con el carro que no lo tienen, pero están jugando.
Entonces, eso es lo que Dios quiere traer a nosotros. Por eso que la Biblia habla de hacernos como niños. Entonces, cuando tú ves el resultado, tú conoces el resultado. Tú ya sabes el resultado final. Entonces, cuando ya sabes el resultado final, entonces en tu interior la fiesta ya comenzó. Cuando tú sabes el resultado. Mateo 6:28, aquí Jesús está aplicando lo mismo, ¿verdad? Él dijo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios. Él está otra vez enseñando, tomando cosas naturales. Lo mismo que hacía Dios, mira, cuando quería poner la verdad de su voluntad en los corazones de las personas. Y él dice acá, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Él dijo, considera los lirios. Considera los lirios. Mira los lirios. Los lirios son flores hermosas. Son flores muy bonitas, pero los lirios no crecen en el campo. O sea, crecen de forma silvestre. Nadie va a cultivarlas, nadie va a regarlas, a cuidarlas. Crecen sencillamente de forma silvestre, sin un cuidado. Ahora, pero Jesús dijo que ni Salomón pudo igualársele, ni Salomón se vistió como Dios viste al lirio. Ahora, Dios dijo que tenías que mirar o considerar cómo crecen. Ellos crecen en esos ambientes sin un cuidado, pero crecen hermosamente. Ahora, ¿por qué crecen así? La Biblia dice, Dios las viste, dijo Jesús. Dios las viste. En otras palabras, Dios las programó genéticamente para que sean hermosas. Ahora, el asunto para nosotros es, Jesús dijo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Él está llevando para que uno considere, para que uno aprenda la verdad que Dios quiere enseñar. Él dice, no va a hacer mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Dios quiere hacer mucho más. Pero siempre es el asunto de nuestra fe. Siempre es el asunto de nuestra fe. Hermanos, pero ya nosotros sabemos, ¿verdad? La fe es capaz de hacer los cambios o modificaciones genéticas. Y a eso lo vimos con el asunto de las tretas de Labán. Lo llevó delante del abrevadero y cortó las hojas de estas plantas, de los álamos, y las hojas son, el tronco es manchado. Cuando era manchado lo picaba y se veía oscuro, blanco, con pintas, y cuando los animalitos venían a procrear delante de eso, entonces los animalitos nacían manchados. Entonces, la fe puede cambiar el ADN. Nuestro ADN está unido al de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, somos linaje suyo. Estamos pensando que vamos a heredar lo malo. Que si alguien heredó eso, también nosotros, ¿verdad? Si fue diabético, sí, entonces tú también tienes tendencia a ser diabético. Y comienzan a ponerse así. El ADN, ese ADN en la carne, ese fue crucificado con Cristo. Fuimos cambiados. No tenemos ya la descendencia, el ADN en lo natural terminó. No, ya tú es espiritual, pero tú lo activas por fe. Tú activas eso por fe. Tú tienes que aprender a visualizar las cosas que tú quieres ver, el resultado que quieres tener. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe tiene el conocimiento previo de su victoria. La fe sabe que ya ganó. La fe sabe, es tuyo, pero tú tienes que verlo. Primero, Dios quiere que ejercitemos nuestros ojos espirituales. Entonces, antes de llamar a existencia algo, tú tienes que tener la imagen clara. Antes que tú llames las cosas, las llaves para que sean, tú tienes que tener la imagen clara. Entonces, después las cosas ya tú estás yendo hacia algo que es sólido. La fe tiene la sustancia de lo que se espera, de las cosas que no vemos. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 11, verso 21.
Dice ahí la escritura, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahora, sabemos el simbolismo, ¿verdad? El bordón representa autoridad. Cada príncipe tenía su vara. La vara es el bordón, es lo mismo. Cada príncipe tenía su vara. La Biblia, entonces David también creía, miren, David también creía que Dios tenía una vara y tenía también un cayado, porque él decía, el cayado tiene esta forma. Él decía, Dios es mi pastor. Entonces, por si acaso te estés yendo afuera, el pastor agarraba el cayado y te jalaba hacia el camino. Pero él decía que él creía que Dios tenía también una vara. Por eso él dijo que el Señor era, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces la vara tiene algo que puede traer aliento a tu vida. Ahora, ¿qué es lo que dice este versículo? Dice este versículo que Jacob adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob tuvo algunos encuentros sobrenaturales con el Señor, especiales con él, donde Dios le confirmó las promesas hechas a sus padres. Entonces, ¿y sabe qué cosa pasa aquí con el bordón? Que todas estas promesas estaban escritas en su bordón. Estaban ahí las promesas escritas. Estos hechos puntuales que sucedieron en su vida estaban ahí. Estas cosas que marcaron su corazón, que él quería recordar. Entonces, el tener el bordón era como tener su Biblia. Era como tener la Biblia marcada y señalada. Era como tener su memoria abierta. Entonces, cada vez que él veía el bordón, su imaginación podía desbordarse. O sea, él podía soñar con las promesas que estaban ahí en el bordón. Entonces, la Biblia dice que él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces, cuando la Biblia dice que él adoró apoyado sobre el extremo, podemos pensar, él adoró sobre las promesas de Dios. Él adoró sobre la palabra de nuestro Dios. Entonces, nadie debe apoyarse en la vara de otro, sino en las promesas de Dios, en la promesa de nuestro Padre. Entonces, todos debemos tener nuestro propio bordón de promesas que nos inviten a soñar, donde nuestra imaginación se ha ido. Cada promesa de Dios debe causar ese impacto en nuestra vida. Ahora, la vara de las promesas soñadas fue su fundamento de adoración y de impartición de fe y de bendición sobre la vida de sus nietos. Jacob sabía que la palabra de Dios, las cosas tienen fecha de caducidad, pero no la palabra de Dios. Él sabía que estas promesas se cumplirían, que estas promesas serían realidad. Entonces, aquí está un punto, ¿verdad? Si nosotros no sabemos más de lo que el mundo conoce antes de una situación, somos o actuamos tan igual que los demás durante la situación. O sea, si tú no sabes nada más o sabes algo más que los demás, entonces tú vas a actuar igual. ¿Por qué reaccionamos de la misma manera que otros y no de una forma diferente cuando ocurre un problema o una situación? Es diferente tratar de luchar para conseguir algo, que es diferente que descansar cuando sabes que lo tienes, cuando sabes que es tuyo. No te preocupas porque tú tienes la imagen, tú tienes el cuadro. Entonces, el cuadro que produce en tu vida no produce paz. La paz completa, el gozo, provienen de este conocimiento anticipado de tu victoria. Tú debes tener el cuadro. O sea, para Dios tú ganaste, para Dios tú lo tienes. No, eso no está para nosotros, es la incertidumbre, no para Dios. Dios hizo una obra perfecta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde tú tienes que verte, reflejarte, meterte ahí en eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere poner en nuestro corazón? Dios quiere poner la visión del resultado final. Que tú seas capaz de verlo,
O sea, no importa lo que sople en esta tierra, lo que importa es tener el resultado final. Es que tú sepas el score, ¿verdad? Es que tú sepas que este es el cuadro de tu victoria. Hay un dicho que dice por ahí, no cantes victoria, pero en el reino de Dios tú debes cantar victoria primero, antes de que sea manifestado, porque tú ya lo estás viendo, tú ya sabes el resultado, ¿verdad? Isaías 26, dice la Biblia, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Guarda la palabra, persevera en la palabra, y tú vas a tener la visión de tu victoria, la visión de tu sanidad, la visión de tu prosperidad, la visión de tu provisión. Cualquiera que sea la promesa, debe tener por ahí imágenes de cuidado, de protección, para tener paz y gozo. Entonces tú vas a ser guardado en completa paz, con este conocimiento adelantado. Cuando tú sabes que ya ganaste, tú puedes menospreciarlo todo y empezar a celebrar. Tú puedes tener gratitud a Dios porque sabes que es tuyo. Tú puedes alabar a Dios, adorar a Dios porque sabes que es tuyo. Tú puedes hacer las cosas desde otra posición, ¿verdad? O sea, la fe no se trata de asumir una actitud positiva, de decir solamente cuando viene el problema, sí se puede, sí se puede. O sea, no es reunir fuerzas, que a veces ahora sí vamos a ir con todo con esto. No se trata de reunir fuerzas o sobreponerse o tener solo entusiasmo. Todo esto sería útil si tenemos el cuadro. Todo eso ayuda si tú tienes ya la imagen. Si tú tienes ya esto. La fe es como ver la repetición del partido que tu equipo ya ganó. Si no lo sabes, tú te quejas por una cosa, te quejas por el árbitro, como el partido de Perú pues con Brasil, ¿verdad? Se puedes quejar del árbitro, no te quejarías si hubiéramos sabido que ya ganó. Otra cosa es verlo así, pues que ya cuando ya ganó, ya no importa, ya al final tú sabes que se va a recuperar, ganamos por encima del árbitro, por encima de todo. Pero la fe es como ver la repetición del partido, ¿verdad? Después, cuando tú sabes que ya ganaste, todo lo demás importa poco. El sufrimiento, cualquier cosa que pase, la injusticia, cualquier cosa. Pero cuando tú sabes que ya ganaste, ese conocimiento de la victoria. Entonces tú no estás ansioso ni preocupado por el mal arbitraje. Estás tranquilo comiendo tu canchita o tu ceviche. Estás tranquilo, no importa lo que pase, ya ganamos. Ya ganamos. Entonces, porque sabes el resultado final. La fe sabe lo que va a acontecer. Tiene un conocimiento previo de la victoria venidera, porque por lo que enfrenta las circunstancias, con paz y con gozo. ¿Verdad? Sin quejarnos. Sin quejarnos. Ya ganaste. Ya la provisión está lista. Todo. Hermanos, nosotros estamos bombardeados por malas noticias. Dios nos ha hecho a nosotros sus hijos para no vivir, la Biblia dice, otra vez en temor, para no vivir otra vez en temor. El diablo quiere obligar a la iglesia a que camine en temor. No escuches las malas noticias. El justo, dice la palabra, está alejado de las malas noticias. No escuches las malas noticias, escucha la palabra. Las malas noticias van a producir temor. Y tenemos que volver a las raíces primordiales de la fe. Escucha y escucha. Oye y oye la palabra hasta que formes la imagen. Dedica el tiempo que sea necesario para que la imagen se forme en tu interior. Para que tú comiences a practicar tus ojos espirituales y comiences a ver lo que Dios te promete. Pero tú tienes que ver lo que Dios te promete. Imagina lo que Dios te promete. Te haría bien no salir rápidamente de tu casa y quedarte un rato en tu cama mirando al cielo y pensando en las promesas de Dios.
imaginando las promesas de Dios, viendo las promesas de Dios, hasta que se van a volver realidad en tu vida. O sea, tenemos que ahí emplear nuestro tiempo. Dios le dijo a Josué que no la apartase de sus ojos la palabra. No la apartes, ¿verdad? No todo de leer la Biblia, sino también de los ojos espirituales, porque ese es el propósito de la palabra. No es solamente ya leí, no, sino que tú estés lleno de la palabra de tu Dios. Si la apartas de tus ojos, apartas también de tu vida. No hay fe. Si no estás mirando algo, no hay fe. O sea, es solo una ilusión, porque no hay sustancia. Cuando tú ves, o sea, después que veas el resultado, entonces tú sabes el resultado. Y cuando tú sabes el resultado, ya eres dueño del resultado. Lo que te queda es no dejar que te lo roben, pues. Protegerlo, guardarlo. ¿Verdad? Lo mismo que está sucediendo con las elecciones en los Estados Unidos. Él ya ganó, pero no tiene que dejarse robar. ¿Verdad? No hay que dejarse robar. El diablo tratará de manipular los resultados. Pero una sola palabra que demos lugar del diablo puede arruinar el plan de Dios, destruir el cuadro de la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Jesús dijo en Marcos 11:23, con este versículo terminamos: cualquiera que dijere y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hermanos, lo primero que tenemos que tener nosotros antes de poder de decirle a la montaña que se mueva o de mandar que el sicómoro se desarraigue y se plante en el mar es tener el cuadro terminado de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú ya tienes este cuadro, el cuadro final que tú estás viendo, este cuadro consumado, tú sabes y sabes y sabes. Después podemos tener cualquier pretexto si algo no se cumple, ¿verdad? Pero no, Dios no quiere que actuemos en base a un temor, sino que estemos preparando nuestra fe ahora, equipándonos, soñando con la voluntad de Dios, viendo la voluntad de Dios hecha en nuestra vida. Y cuando tú tienes el cuadro, cualquier cosa que vaya en contra de eso, tú puedes actuar conforme a la palabra. Tú puedes mandar creyendo que lo que tú dices se hace. Siempre el cuadro de la voluntad de Dios. Hermanos preciosos, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios maravilloso. Y yo realmente quiero animarlos a todos, porque yo siempre, a mí me encanta la palabra de Dios. Me encanta la palabra de Dios y descubrir las cosas de Dios que están ahí para que nosotros podamos sumergirnos y podamos crecer en la fe. Y Dios quiere que crezcamos, que nuestra fe crezca, que logremos resultados, que veamos a Dios interviniendo en nuestra vida. Entonces no se trata del tiempo o de las cosas que sabemos, sino de practicarlo. Si practicamos la palabra, dará el resultado que Dios promete. Hemos cantado que Dios es fiel. Dios está comprometido con toda su palabra. Así que practique la palabra de Dios y vamos a contar después los resultados de Dios en nuestra vida. Entonces todo puede cambiar, nada será imposible, pero sueña primero en las promesas de Dios. Sueña con su palabra, ahí deja que la palabra te transporte y comienzas a soñar. Hace un tiempo escuché a un predicador, él sencillamente... muchas veces Dios actuaba en los supermercados, él dice, y actuaba y yo me quedé pensando en lo que él dijo. Porque él dijo, yo estaba en un supermercado y sencillamente lo que hacía es, cuando yo estaba caminando, comenzaba a visualizar. Dice, yo me imaginaba que Jesús estaba a su lado y que quería hacer algo por esa persona. Entonces, ya él había practicado eso. Entonces él se imaginaba, me acercaba a la persona y le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para ella? Y comenzaba Dios en fe a actuar, y comenzaba Dios a manifestarse, y comenzaba Dios a decir cosas y a hacer cosas. Hermanos, cada promesa de Dios, cada palabra de Dios tiene imágenes.
si la recibes en tu corazón, debe producir imágenes, sus promesas. En eso deleítate, en esas promesas cumplidas. Ya no son promesas, son realidades, son hechos. No es algo que Dios te está prometiendo, es algo que Dios ya lo hizo por medio de Jesucristo. Deleítate en su palabra. Deleítate y verás la mano de Dios. Deleítate y vas a ver a Dios cambiando. La fe se desata y obra en nuestra vida por medio de su palabra. Activemos el poder de Dios por medio de nuestra fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos por este tiempo, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra de gracia. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a nuestra vida, que nos invita a soñar, que refresca nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque por nuestros ojos que se abren, Señor, para ver las maravillas de tu palabra, como dijo David. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por la ayuda de tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú estás a cargo de la iglesia. Maravilloso Jesús, tú eres nuestro Señor. Tú dijiste, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, Padre, por la palabra de gracia. Gracias por ayudarnos a crecer. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora es tu turno, Señor, de tratar con cada uno y, Padre, de hacernos recordar la palabra, lo que hemos escuchado. Gracias, Espíritu Santo, para ser hacedores de la palabra y ver tu gloria en estos tiempos en que vivimos, ver tu mano, Señor. Gracias, Padre. Queremos ver tu mano, queremos ver tu diestra, queremos ver tu poder, bendito Dios, y te agradecemos, Padre. Gracias, Señor, y podemos celebrar tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre. Tú eres un Dios confiable y estamos agradecidos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, benditos, maravillosos Dios. Quiero darles un llamado a toda la iglesia para que pueda conectarse, recibir la palabra de Dios. Recuerde que el día de mañana tenemos nuestro devocional diario, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, ya para hacerlo más bíblico. No como algo sentimental, ya, sino de nuestro espíritu, de Dios, hablando del corazón de Dios a nuestro corazón, ¿verdad? A las 7:30 de la mañana, para que pueda recibir el consejo y la buena palabra de nuestro Dios y recíbala así con su corazón, siempre, como decía Jeremy al inicio, como viniendo de Dios, ¿verdad? Es la forma correcta de recibir la palabra de nuestro Dios. Así que los esperamos el día de mañana. Muchísimas bendiciones y los dejo aquí con Jeremy. Muy bien, hemos terminado. Entonces, muchas bendiciones, hermanos, y hasta la próxima oportunidad. Practique la palabra. Amén.